Buenos días distinguidos licenciados, hoy en conmemoración del fin de la cruenta guerra maraco-araguense, repasaremos este interesante conflicto histórico cuando una potencia económica como Aragua fue vencida y humillada por un estado agrícola y dictatorial como el de Maracaibo, con documentación de los hechos, algunos datos importantes y demás, y cómo esto influenció en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cabe aclarar que esto es falso, todo aquí es pura joda de un universo paralelo que me inventé yo y un distinguido y selecto grupo de licenciados solo para soltar la creatividad un rato. Al ser esto pura imaginación sin sentido, hay muchos detalles sin aclarar que intentaré finiquitar y expandir para darle más sabor a este anime tercermundista. Sin más que aclarar, comenzamos. Primero hay que entender que separa a esta realidad de la nuestra porque hay varios estados independientes en lo que nosotros conocemos como Venezuela. ¿Por qué las potencias mundiales se interesaron tanto en este conflicto? Entre otros. En este universo nuestro queridísimo macho patriarcal de todas las Venezuelas, Simón Bolívar, sobrevive a la tuberculosis. Sin embargo, este huye a Europa como sucedió cuando escapó a Jamaica. Su paradero fue desconocido, pero se rumoreaba que él y un selecto grupo orquestaban cómo crear a la Gran Colombia desde cero. Para el público en general, Bolívar había muerto y sucede el total colapso de la Gran Colombia. A su vez, varios años después, durante la Guerra Civil Venezolana, Bolívar prefirió no intervenir por su salud, y su grupo de generales apoyaban esta decisión. La idea de Bolívar era cara y riesgosa, pero el Reino Unido, queriendo aprovecharse de la situación para tener otra colonia económica en América, financia a Bolívar y a su movimiento. Ya que en este universo la guerra civil fue menos caótica y permitió la fundación de tres grandes estados separados, todos influenciados por las teorías de un escritor desconocido, cuyas ideas se extendieron durante los años de anarquía. Entre sus ideas se encontraban la no colaboración en lo absoluto con Reino Unido y conseguir con rapidez la independencia económica de este, a su vez un rápido rearme para la defensa propia. Es así como en 1849 se funda la República Centralista del Maracaibo, teniendo como primer presidente a una figura poco relevante que morirá algunos años después. Desde un inicio Maracaibo era un estado dictatorial. Se funda un año más tarde la República Libre de Aragua, que debido a una carencia de educación en las masas, no pudo extender la ideología en contra de Reino Unido, y Aragua fue a medias una colonia económica británica como lo era casi todo el resto de Suramérica, cosa que en primera instancia benefició su economía y permitió una gran inversión en economía, educación y ejército. Por último tenemos al gigante la República Federal Bolivariana, que abarcaría el resto del territorio, coloso que recibió ayuda económica y logística desde un inicio, cosa que permitió su desarrollo siendo una potencia social y militar regional de gran nivel, totalmente en contra del imperialismo británico, aunque ciertamente pronto aprendieron porque el imperialismo es un caramelo del que pocos se cohíben. Es así como llegamos a inicios del siglo XX. Bolívar y su movimiento fracasaron en Europa. La mayoría de sus leales fueron apresados y ejecutados. Es así como este toma desesperadamente, y ya en su vejez, iniciar su plan antes de que fuera demasiado tarde. Además de que Reino Unido no seguiría financiando el movimiento de Bolívar en Europa, debido al riesgo político y social que supondría que al menos un poco de esta información se filtrara. Es así como para 1908 Bolívar desembarca en la República Federal Bolivariana, donde es recibido por su grupo opositor. El plan era restaurar su sueño, fuese como fuese, antes de que la gran guerra que se avecinaba empezara. Bolívar, gracias a sus contactos, sabía que pocos años faltaban para que una guerra de magnitud global, la Primera Guerra Mundial, estallase, ya que el servicio de inteligencia británico le suministraba esta información y sus contactos opinaban lo mismo. El plan era iniciar la guerra en dos frentes: Panamá, para evitar que cualquier imperio intentara construir el canal, debido a que este, si se construía, tendría una importantísima influencia en la geopolítica mundial en los próximos años, y en Venezuela a su vez una división se dirigió a Chile y Argentina con el fin de expandir su ideología y de intentar libertar a Suramérica del control europeo antes de que Estados Unidos adquisiese su estatus de superpotencia. Su guardia negra, así llamada por la infamia que había ganado en Europa, influyen en Aragua, el aliado británico de la región, para invadir Maracaibo, mientras que desestabilizarían a la República Bolivariana junto con los espías alemanes interesados en obtener una colonia en Suramérica. Es así como en diciembre de 1908 Aragua le declara la guerra a Maracaibo con el fin de derrocar a la dictadura, liberar a los presos políticos y expulsar a una supuesta influencia europea en la zona, en realidad teniendo como objetivo verdadero el crear un estado fuerte con el que Bolívar y sus partidarios pudieran resguardarse y preparar los planes para la inevitable muerte del libertador, y cómo continuaría el movimiento sin él, además de conseguir mayor salida al mar, expandir su doctrina, entre otros.
Cabe aclarar que Reino Unido financió el movimiento de Bolívar durante tanto tiempo, para utilizarlo como cabeza de lanza, para ensuciarse las manos suprimiendo rebeldes, expandiendo la doctrina desestabilizando países y fungiendo como un oscuro y poco visto brazo armado. Este brazo armado tuvo gran relevancia durante las guerras del opio, las rebeliones Boxers, y causando el terror para los comunistas y anarquistas en Europa. De hecho, lograron eliminar a uno de los líderes más reconocidos del anarquismo, Piotr Kropotkin, amenazaron a Marx muchas veces y se rumorea que influyeron en la muerte de su compañero Friedrich Engels. Ahora sí comienza la acción. Del lado de Maracaibo estaban los gordos frikis de la Friki Plaza, que en esos tiempos se hacían llamar los dibujantes y grupos guerrilleros colombianos que apoyaban la dictadura de Maracaibo. Del lado de Aragua se encontraban sus aliados olvidados, aquellos estados de lo que conocemos como Venezuela, que aunque ganaron independencia vivían bajo la sombra de las tres potencias regionales. Estas apoyaron militar y logísticamente al conflicto y sin ellas Maracaibo no pudiera haber sido rodeada y sitiada. Los primeros días de la guerra fueron caóticos. Maracaibo lograría sobrevivir hasta la última semana de diciembre y el año nuevo se celebró con las tropas de Aragua avanzando fulminantes por territorio maracaibiano. A cargo de la defensa de Maracaibo estaban el general Ozuna Marcopa y la leyenda viva el general Enrique Cacique Alfajor, general en jefe encargado del departamento de espionaje y contraespionaje. El general Ozuna fue capturado después de que este decidiera acudarse a defender el fuerte de San Cebolla, una mala idea, pues 2 días después, antes del año nuevo, las tropas de Aragua conquistaron el fuerte en una de las 3 batallas más recordadas de la guerra, el asedio del fuerte San Cebolla. Muchas tropas murieron en vano protegiendo el fuerte, se perdió mucha infraestructura y el único escuadrón de coches blindados en ese lado de la frontera de Maracaibo, el general Ozuna, fue capturado y pasaría 4 meses en prisión ante la negativa de la Junta Militar de Maracaibo de pagar su fianza y aceptar los términos del primer tratado desigual propuesto, que aunque supuestamente proponía la paz, todo el mundo sabía que solo servía para que Aragua pudiera decir que estaban dispuestos a negociar desde el inicio. El general Ozuna falleció de un disparo a la cabeza preso en el fuerte de Maracuya el 4 de abril de 1909.